Sabía que las cosas no iban bien. Los clientes habían disminuido y, a pesar de mis mejores esfuerzos, la gente se llevaba sus bicicletas a otro sitio. La competencia era brutal y no podíamos permitirnos el lujo de ofrecer servicios sofisticados o descuentos. Apenas nos manteníamos a flote, pero Clara siempre encontraba la manera de estirar las cosas. Confiaba en ella. Se quedaba hasta tarde en la tienda, trabajando mucho más allá de la hora a la que normalmente cerrábamos y nos íbamos juntos a casa. Tengo que repasar los números otra vez, decía, frotándose las sienes. Le creía porque tenía sentido. Porque tenía que tener sentido. Pero entonces, la forma en que se movía a mi alrededor cambió. Cambios sutiles. Se estremecía muy levemente cuando le besaba la mejilla, como si no lo esperara. Se apartaba de mi tacto más rápido que antes, como si la grasa de mis manos la repeliera. Y cuando hablaba, había momentos, pausas diminutas, casi imperceptibles, como si eligiera sus palabras con demasiado cuidado. Y luego, estaba el hombre. Vino a la tienda una tarde, justo cuando el sol se desvanecía en el horizonte. Estaba fuera, apretando los tornillos de una vieja Yamaha, cuando lo vi. Alto, bien vestido, el tipo de hombre cuyos zapatos cuestan más que todo mi atuendo. No pertenecía a este lugar. Pero no estaba mirando las motos. Estaba mirando a Clara. Observé, con el puño apretando un trapo, cómo se apoyaba en el marco de la puerta de la oficina, sonriendo. Su presencia era demasiado cómoda, su postura demasiado informal, como si estuviera tanteando el terreno. La expresión de Clara cambió de una manera que no pude identificar. No era miedo. No era culpa. Era otra cosa. Cuando me acerqué, el hombre se dio la vuelta y se encontró con mi mirada con algo que parecía casi diversión. No dijo una palabra. Solo me asintió como si fuera un transeúnte en la calle y se alejó, desapareciendo en el crepúsculo. Las manos de Clara temblaban cuando barajaba los papeles de su escritorio. ¿Quién era ese?, pregunté, manteniendo la voz firme. Ella forzó una sonrisa. Solo un cliente preguntando por reparaciones. La cámara era una cosa pequeña y discreta, escondida entre las carpetas y el papeleo que Clara nunca tocaba. La había instalado con el pretexto de vigilar a los empleados, pero en realidad mi instinto me había estado molestando durante semanas, susurrándome que algo andaba mal. No sabía exactamente qué encontraría, no quería creer que mis sospechas tuvieran algún peso real. Pero cuando esa noche, sentada sola en la oscuridad, me puse a ver las imágenes, el aire de mis pulmones se convirtió en piedra. Los primeros clips no eran nada. Clara escribiendo en su escritorio, frotándose las sienes, a veces suspirando mientras garabateaba números en un bloc de notas. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de apagarlo, la pantalla cobró vida con un momento que lo cambió todo. Él estaba allí. Fabián. El cabrón entró como si fuera el dueño del lugar, con una confianza tan asquerosa que daba asco. No dudó. No se detuvo a hacer preguntas ni a comprobar si había alguien más cerca. Clara apenas levantó la vista antes de que él estuviera frente a ella, sobrepasando el escritorio, con las manos apoyadas a ambos lados de la silla. Pude ver su rostro claramente, incluso en las imágenes granuladas. La forma en que sus labios se abrieron ligeramente. La forma en que su cuerpo se tensó, luego se suavizó, como un hilo que se tensa antes de romperse finalmente. Ella no lo empujó. No le dijo que se detuviera. En cambio, se inclinó hacia él. Sentí una sensación de ardor en el pecho, mis dedos se aferraron al borde del escritorio con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La mano de Fabián se movió hacia su rostro, sus dedos rozaron su mejilla y luego bajaron hasta su cuello. Murmuró algo, demasiado suave para que el micrófono de la cámara lo captara, pero la reacción de Clara fue suficiente. Sus labios temblaron antes de que él la besara, lento y profundo, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Di un paso atrás, con la bilis subiéndome a la garganta. Sus manos estaban frenéticas, desesperadas. Fabián tiró de su blusa, dejando al descubierto la curva de su hombro. Clara dejó escapar un suspiro,
un sonido que me provocó una oleada de rabia ardiente. Quería apartar la mirada, pero no pude. Se movieron contra el escritorio, con los cuerpos demasiado cerca, las manos agarrándose, aferrándose. El ángulo de la cámara lo oscurecía un poco, pero vi lo suficiente. Más que suficiente. La mano de Fabián se deslizó bajo su falda y Clara se arqueó contra él, enredando sus dedos en su cabello. Cerré la laptop con tanta fuerza que la pantalla parpadeó. La habitación se volvió sofocante de repente, el aire se espesó con algo amargo y acre. Mi cuerpo temblaba, mi respiración era entrecortada. Un sonido bajo y gutural se escapó de mi garganta, algo herido y animal que apenas reconocí como mío. Ella había mentido. Me había traicionado. Y ni siquiera había dudado. Me pasé una mano por el pelo, obligándome a respirar. Mi mente era una tormenta de furia, dolor y algo más profundo, algo más oscuro. La rabia dentro de mí era algo vivo, arañándome las costillas, exigiendo liberación. Cada respiración que tomaba era como tragar fuego, cada latido del corazón retumbaba con los ecos de la traición. Mi mente no dejaba de recordar las imágenes, la forma en que Clara se derretía en el contacto de Fabián, la forma en que lo recibía sin dudarlo. Quería gritar, romper algo, hacerle sentir aunque fuera una fracción de lo que me habían hecho. Pero no lo hice. Aún no. En su lugar, dejé que la furia hirviera a fuego lento bajo mi piel, un calor que aumentaba con cada segundo que pasaba. Pasé la noche en el taller, paseando entre los bancos de trabajo, con los dedos temblando hacia las llaves y los destornilladores, cualquier cosa que pudiera agarrar solo para evitar golpear las paredes. No podía ir a casa. Todavía no. Enfrentarme a ella entonces habría terminado en algo de lo que podría arrepentirme. A la mañana siguiente, entré en el taller con la mandíbula tan apretada que me dolía. Los clientes eran un borrón, mis manos se movían en piloto automático mientras trabajaba en las motos. Pero en lo único que podía pensar era en Fabián, su cara de petulancia, sus manos sobre mi mujer. Y entonces, como si el mismísimo diablo hubiera oído mis pensamientos, entró. Entró como si fuera de la casa, con una confianza que me dio una bofetada. Se me aceleró el pulso y apreté con fuerza la llave inglesa que tenía en la mano. Clara estaba en la oficina, sin darse cuenta, o tal vez fingiendo no darse cuenta, de que él estaba allí. «Buenos días», dijo Fabián, con una sonrisa burlona. Me sequé las manos con un trapo, con todos los músculos del cuerpo tensos. «¿Qué quieres?» Él se encogió de hombros, apoyándose contra el mostrador como si fuéramos viejos amigos. «Solo estoy comprobando algunos asuntos». Sus ojos se dirigieron hacia la oficina. La insinuación era clara. Mi visión se volvió borrosa por los bordes. Escuché mi propia respiración, aguda y entrecortada, pero me obligué a mantener la voz firme. ¿Crees que esto es una broma? Fabián se rió entre dientes, inclinando la cabeza. Creo que sabes exactamente lo que es esto. El trapo que tenía en la mano cayó al suelo. Antes de que pudiera detenerme, arremetí. El impacto fue satisfactorio, un crujido sólido cuando mi puño golpeó su mandíbula. Tropezó hacia atrás, derribando un expositor, pero no me detuve. Lo agarré por el cuello y lo golpeé contra el mostrador. Levantó las manos rápidamente, tratando de empujarme, pero algo más profundo que la ira me impulsaba, algo primario. ¿Crees que puedes entrar aquí después de lo que hiciste? Mi voz era áspera, apenas humana. Fabián apretó los dientes, limpiándose la sangre del labio. Ella vino a mí. Las palabras encendieron algo nuclear dentro de mí. Golpeé sus costillas con el puño, sintiendo el aire salir de sus pulmones. Tosió, doblándose, pero lo levanté de nuevo. Debería romperte todos los huesos del cuerpo, gruñí, hundiendo los dedos en su camisa. Hazlo, espetó, su desafío me enfurecía. No cambiará nada. Quería hacerlo. Dios, cómo quería hacerlo. Pero antes de que pudiera asestar otro golpe, la voz de Clara se abrió paso en el caos. Andrés, para. Me quedé paralizado, con el pecho agitado,
mi agarre aún sobre Fabián. Ella estaba de pie en la puerta de la oficina, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por algo que no podía identificar. ¿Culpa? ¿Miedo? ¿O peor aún, preocupación por él? La revelación me golpeó más fuerte que cualquier puñetazo. Solté a Fabián con un empujón, retrocediendo, jadeando. Se enderezó la camisa, sonriendo a pesar de los moretones que se le estaban formando en la cara. Supongo que todavía le importa, murmuró en voz baja. Me volví hacia Clara, con voz baja y amarga. Vete. Sus ojos buscaron los míos, pero no me importaba lo que buscara. Había visto suficiente. Más que suficiente. Sin decir una palabra más, pasé junto a ellos, hacia el abrasador sol de Monterrey, con las manos aún temblando, el pecho aún ardiendo. Pero una cosa estaba clara. El calor exterior no hacía nada para enfriar el fuego que ardía dentro de mí. Caminé sin rumbo por las calles de Monterrey, con los puños todavía doloridos por la pelea, con la mente en un interminable bucle de la traición de Clara. El ruido de la ciudad se desvaneció en el fondo, las bocinas de los coches, la charla de los vendedores, el olor de la comida callejera mezclado con la gasolina. Todo estaba ahí, pero nada de eso importaba. No cuando lo único que podía oír era el eco de las palabras petulantes de Fabián, ella vino a mí. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolió. Clara. Mi esposa. La mujer que una vez se aferró a mí como si yo fuera su mundo entero. Ahora, ni siquiera podía mirarme a los ojos sin que la culpa manchara su rostro. La realidad se sentía pesada en mi pecho, presionando como un peso que no podía levantar. ¿Cuánto tiempo me había estado mintiendo? ¿Cuántas noches había estado acostado a su lado, completamente ajeno a los secretos que ella guardaba? Me detuve frente a un bar, cuyo letrero de neón parpadeaba sobre la puerta. No era mi lugar habitual, pero en ese momento necesitaba algo, cualquier cosa, para ahogar la rabia que hervía bajo mi piel. El primer trago me quemó en el camino. El segundo adormeció los bordes afilados de mis pensamientos. Al tercero, un plan comenzó a formarse. Pensó que podía engañarme. Pensó que podía salir ilesa de esto. Pero se equivocó. Saqué el teléfono del bolsillo y me quedé mirando la pantalla. Las imágenes de la cámara seguían ahí, guardadas como un arma cargada. Pulsé el botón de reproducción y me obligué a mirar, a memorizar cada detalle. Las manos de Fabián sobre ella, la forma en que se inclinaba hacia él, la forma en que se entregaba a él sin dudarlo. La bilis se me subió a la garganta, pero la tragué. Tenía pruebas. Y ahora, tenía ventaja. No iba a enfrentarme a Clara como un tonto con el corazón roto. No, iba a hacérselo pagar. Cuando salí del bar, la ciudad me pareció diferente. El peso en mi pecho no había disminuido, pero se había agudizado, refinado en algo frío y preciso. Clara había tomado sus decisiones. Ahora, yo tomaría las mías. La casa estaba a oscuras cuando regresé. Me quedé en la puerta, observando su silueta en la cocina. Se movía con cuidado, como si sintiera mi presencia, pero no se volvió. Llegas tarde, dijo en voz baja, sin levantar la vista. Me acerqué, con voz tranquila. Sí. Tenía muchas cosas en la cabeza. Se quedó quieta, con los dedos agarrados al borde de la encimera. Andrés, sobre lo de antes. No, la interrumpí, con tono brusco. Ahora no. Se dio la vuelta, sus ojos buscaron los míos, pero no le di nada. Solo silencio. Dejé que se preguntara. Dejé que sintiera el suelo moverse bajo sus pies. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Clara no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Ese fue el único pensamiento que me dio satisfacción mientras avanzaba en los movimientos de nuestra vida juntos, cada mirada, cada palabra calculada para hacerla preguntarse cuánto sabía. Pude verlo en la forma en que dudaba antes de hablar, en la forma en que le temblaban las manos cuando pensaba que no la estaba mirando. La culpa era algo feo, y se le pegaba como el aroma de un perfume barato. La dejé hundirse en su propia paranoia. No tenía que apresurarme.
Cuanto más esperaba, más nerviosa se ponía. Eso era parte del castigo. Fabián era el siguiente. No fui a por el enfadado. Eso habría sido demasiado fácil. No, hice que él viniera a mí. Envié un mensaje, corto, simple e imposible de ignorar. Reúnete conmigo. Tenemos que hablar. Sin amenazas. Sin acusaciones. Solo la ambigüedad suficiente para ponerlo incómodo. La respuesta no se hizo esperar. Una hora. Un lugar. Intentaba controlar la situación, pero no se dio cuenta de que ya había perdido. La reunión se fijó en un bar a las afueras de la ciudad, el tipo de lugar al que los hombres con secretos iban a ahogarlos en whisky barato. Yo llegué primero, escogí un reservado en la esquina, de espaldas a la pared. Cuando Fabián entró, sus ojos recorrieron la habitación antes de posarse en mí. Dudó solo un momento antes de acercarse. Andrés, saludó, deslizándose en el asiento frente a mí, con una expresión cuidadosamente neutra. No esperaba tener noticias tuyas. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, estudiándolo. Estaba demasiado cómodo, demasiado seguro de sí mismo. Eso cambiaría pronto. Lo sé todo, dije finalmente, con voz firme. Todo. La sonrisa de Fabián vaciló, solo por un segundo, pero me di cuenta. No sé lo que crees que sabes, comenzó, pero lo interrumpí sacudiendo lentamente la cabeza. No me insultes. Exhaló bruscamente y se pasó una mano por el pelo. Mira, tío, estas cosas pasan. No puedes. Me incliné hacia él y gruñí en voz baja. ¿Crees que esto es algo que simplemente pasa? ¿Qué voy a dejarte que te quedes con ella? Tensó la mandíbula, pero no dijo nada. Esto es lo que va a pasar, continué, manteniendo mi tono tranquilo y controlado. Vas a pagar por esto. De una forma u otra. Su risa era forzada, incómoda. ¿Qué quieres, Andrés? ¿Dinero? ¿Una disculpa? Sonreí, pero no había humor en ello. Oh, lo descubrirás muy pronto. Fabián se movió en su asiento, de repente menos seguro de sí mismo. Eso estaba bien. Dejemos que sienta cómo se cierran las paredes. Me puse de pie, tirando unos billetes sobre la mesa por las bebidas que no habíamos tocado. Disfruta de la noche, Fabián. Puede que sea una de tus últimas noches tranquilas. Luego salí, dejándolo sentado allí, con su confianza desmoronándose a su alrededor. Clara se estaba desmoronando y yo disfrutaba cada segundo. La forma en que sus dedos se tambaleaban cuando servía su café, la forma en que sus ojos se lanzaban hacia mí cuando pensaba que no la estaba mirando. Ella no sabía lo que yo sabía, pero lo sentía, el suelo movedizo bajo sus pies, la lenta comprensión de que sus mentiras se derrumbaban a su alrededor. No dije nada. Observé, esperé, la dejé retorcerse en el silencio que había cultivado cuidadosamente. Ella intentó actuar con normalidad. Preparó la cena, me besó en la mejilla por las mañanas, interpretó el papel de la esposa devota. Pero había algo raro, algo forzado en su forma de moverse. Y quería que ella lo sintiera. Que sintiera lo que yo había sentido cuando vi esas imágenes, cuando la vi entregarse a él con tanta facilidad. Fabián, por otro lado, estaba perdiendo los nervios. Me había asegurado de ello. Después de nuestra última reunión, había intentado actuar con calma, fingiendo que no tenía nada que temer. Pero el peso de lo que sabía, la forma en que lo había dejado en la estacada, lo estaba carcomiendo. Había llamado a Clara, 2 veces. En ambas ocasiones, yo había estado en el pasillo, escuchándola susurrar frenéticamente por el teléfono, con la voz tensa por la ansiedad. No lo sé, había siseado. No dice nada. Solo, me observa. Bien. Deja que se lo pregunte. Deja que ambos se lo pregunten. Esa noche, mientras ella se movía por la casa, finalmente hablé. Tengo algo para ti. Se quedó paralizada en medio de su paso, de espaldas a mí. Ah, sí. ¿Qué es?
Saqué un pequeño sobre de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa entre nosotros. Ábrelo. Sus dedos temblaban mientras lo alcanzaba, abriéndolo con deliberada lentitud. El color se desvaneció de su rostro cuando sacó la única fotografía que había dentro, ella y Fabián, capturados en un momento íntimo. Una foto de la grabación que había hecho. Se le cortó la respiración. Andrés. Me recosté en la silla, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Cuánto tiempo? Tragó saliva. Yo no. No me mientas. Abrió la boca, pero no dijo nada. Su silencio era una respuesta en sí misma. Me levanté, me puse de pie frente a ella y dejé que la tensión se extendiera hasta que fue sofocante. Deberías llamar a Fabián, dije finalmente. Dile que tenemos que hablar todos. Sus ojos se alzaron hacia los míos, abiertos y desesperados. Andrés, por favor. Llámalo. Ahora. Sus manos temblaban mientras buscaba su teléfono, y observé, satisfecho, cómo marcaba. La casa estaba en silencio, pero la tensión flotaba en el aire como el sofocante calor de Monterrey. Clara estaba sentada en el sofá, con los dedos apretando y aflojando contra sus muslos, su teléfono en el regazo como una bomba de relojería. Lo había llamado, tal como le había dicho. Ahora esperábamos. Fabián llegaba tarde. Me senté frente a ella, con los brazos cruzados y la mirada fija. Ella no me miró. No podía. En cambio, no dejaba de echar miradas furtivas a la puerta, como si pudiera obligarlo a atravesarla más rápido. Cuando finalmente llamaron a la puerta, ella se estremeció. Me levanté lentamente, tomándome mi tiempo. Mi pulso era constante, mi rabia controlada, agudizada hasta convertirse en algo letal. Clara inhaló profundamente, como si tratara de recomponerse, pero noté el temblor en su respiración. Abrí la puerta. Fabián estaba allí, su actitud arrogante habitual había sido reemplazada por algo más vacilante, más cuidadoso. Bien. Debería tener miedo. Andrés, saludó, forzando su voz para que pareciera tranquila. Clara dijo que teníamos que hablar. Me hice a un lado, haciéndole señas para que entrara. Así es. Dudó solo un segundo antes de entrar. Clara se movió en el sofá, apretando las manos con fuerza. Fabián nos miró a los dos, frunciendo el ceño. Está bien, dijo, exhalando. ¿De qué se trata? Pasé junto a él, cogí el sobre de la mesa y lo tiré al sofá junto a Clara. Adelante. Enséñaselo. Al principio, ella no se movió. Luego, con las manos que temblaban lo suficiente como para que me diera cuenta, cogió el sobre y se lo pasó a Fabián. Él frunció el ceño, lo abrió y sus ojos escudriñaron el contenido. Su mandíbula se tensó. Lentamente, me miró. Así que lo sabes. Lo sé, confirmé con voz baja y firme. Lo sé todo. Se produjo un largo silencio entre nosotros. Clara respiraba con dificultad y su mirada iba de mí a Fabián y viceversa. Fabián, por su parte, hacía todo lo posible por recomponerse. ¿Y qué quieres, Andrés? Preguntó por fin. ¿Una disculpa? Me reí. Un sonido lento y deliberado que hizo que sus labios se apretaran en una delgada línea. ¿Una disculpa? ¿Crees que las palabras van a arreglar esto? Cambió su postura, enderezando sus hombros. ¿Entonces qué? ¿Quieres golpearme de nuevo? ¿Quieres pelear? Su voz era firme, pero pude ver la energía nerviosa corriendo bajo su piel. Di un paso más cerca, observando cómo se tensaba. Quiero que sufran. Ambos. Clara jadeó. Andrés, por favor. Cállate, le espeté, dirigiendo mi mirada hacia ella. No puedes suplicar. No después de lo que hiciste. Ella retrocedió como si la hubieran golpeado, y por un breve segundo, la culpa se retorció en mi pecho. Pero la aplasté con la misma rapidez. Fabián exhaló por la nariz, sacudiendo la cabeza. No puedes seguir así para siempre. Mírame.
Me miró fijamente, buscando algo en mi expresión. Lo que fuera que encontró le hizo tragar saliva. La respiración de Clara era irregular, sus dedos se aferraban al sofá como si fuera lo único que la mantenía en pie. Me miró, con los ojos brillantes, buscando algo, piedad, perdón, un poco de misericordia. Pero no tenía nada que ofrecer. Había pasado demasiadas noches asfixiándome bajo el peso de su traición. Ahora era su turno de sufrir. Andrés, por favor, susurró finalmente, con la voz temblorosa. Nunca quise. No lo hagas, la interrumpí, con voz afilada como una cuchilla. No me insultes con excusas. Fabián se quedó a un lado, con el cuerpo tenso y los labios apretados en una delgada línea. Había perdido su arrogancia habitual, el brillo de suficiencia en sus ojos se había ido. Pude ver cómo apretaba la mandíbula, cómo le temblaban los puños a los lados como si estuviera decidiendo si contraatacar o no. Ya me has dejado claro lo que piensas, dijo con voz baja pero firme. ¿Y ahora qué? Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, denso y sofocante. Luego, con movimientos lentos y deliberados, metí la mano en el bolsillo y saqué el teléfono. Con un movimiento rápido del pulgar, reproduje la grabación, la prueba granulada e irrefutable de su traición. A Clara se le cortó la respiración y el rostro de Fabián se oscureció. Ahora soy vuestro dueño, dije con voz mortalmente tranquila. De los dos. Clara dejó escapar un pequeño sollozo ahogado. Los puños de Fabián se cerraron con fuerza. Estás fanfarroneando. Sonreí con aire burlón. Pruébame. Fabián dio un paso adelante, con los ojos fijos en los míos. ¿Y si no lo hago? ¿Si decido que ya he jugado suficiente a este jueguecito tuyo? Me reí, con un sonido bajo y sin gracia. Entonces lo pierdes todo. Tu reputación, tu negocio, tu vida cómoda. Porque te juro por Dios que, si crees que no te voy a dejar en la ruina, es que no has estado prestando atención. Clara miró entre nosotros, con la respiración entrecortada y todo el cuerpo temblando. Andrés, por favor, no hagas esto. Me volví hacia ella lentamente, contemplando a la mujer a la que una vez amé. La mujer que lo había elegido a él en lugar de a mí. Ay, Clara, murmuré, con voz desprovista de calidez. Ya lo hice. La habitación se sumió en un silencio asfixiante. El rostro de Fabián era una tormenta de emociones, ira, arrepentimiento, miedo. Clara apenas se mantenía en pie, su cuerpo se encogía sobre sí mismo como si pudiera desaparecer. Di un paso atrás y me guardé el teléfono en el bolsillo. Disfrutad el resto de la noche, dije con voz gélida. Luego, sin decir una palabra más, salí por la puerta, dejándolos pudrirse en el desastre que habían causado. El aire nocturno se sentía diferente cuando salí de esa casa por última vez. No era alivio, no exactamente. Era algo más frío, más pesado, como la irrevocabilidad de cerrar una puerta que sabes que nunca volverás a abrir. Las farolas proyectaban largas sombras sobre el pavimento, que se extendían como un camino que no tenía más remedio que recorrer. Inhalé profundamente, el olor de la lluvia lejana se mezclaba con la gasolina y el polvo de Monterrey. Debería haberme sentido victorioso. Después de todo, había ganado. Clara y Fabián no tenían nada más que los restos que dejé atrás. Había destrozado su pequeña mentira perfecta, la había hecho pedazos hasta que no les quedó nada detrás de lo que esconderse. Pero la victoria se sentía vacía, como una hoja desafilada por el uso excesivo. Caminaba sin rumbo, con las manos hundidas en los bolsillos, la respiración lenta y mesurada. La ciudad parecía inmensa, indiferente a lo que acababa de ocurrir. No le importaban los matrimonios rotos, las reputaciones arruinadas o los hombres como yo que no tenían nada a lo que aferrarse más que a su rabia. Clara se despertaría mañana sabiendo que lo había perdido todo. Fabián también. Nunca se recuperaría de la humillación, de la exposición, de la forma en que lo había hecho arrodillarse sin tocarlo. Pero, ¿y yo? ¿Qué me quedaba? Me encontré a la entrada de una pequeña taquería de carretera, con el aroma de carne asada impregnando el aire húmedo.
Me retorció el estómago, sin saber si era el hambre o la repercusión de todo lo que había hecho. Entré, con la cálida luz parpadeando ligeramente en lo alto. ¿Qué va a hacer?, preguntó el anciano detrás del mostrador, limpiándose las manos con un trapo. Me quedé mirando el menú, pero las palabras se entremezclaban. Lo que haya fresco. El hombre asintió con la cabeza y se dirigió a la parrilla. Me senté en una pequeña mesa cerca de la ventana, observando cómo se desarrollaba la noche en el exterior. El mundo continuaba, ajeno a la tormenta que acababa de atravesar mi vida. Minutos después, pusieron un plato delante de mí. Tortillas calientes, carne chisporroteante, un toque de lima. Cogí un taco y le di un mordisco, dejando que los sabores se asentaran, anclándome. Por primera vez en semanas, no pensaba en Clara. No pensaba en Fabián, ni en la tienda, ni en la vida que había perdido. Simplemente estaba, allí. Existiendo. No sabía a dónde iría después. Tal vez me iría de Monterrey. Tal vez empezaría de cero en algún lugar nuevo, donde nadie supiera mi nombre, donde no fuera el hombre que había sido traicionado. O tal vez me quedaría. Tal vez construiría algo nuevo de las cenizas. Pero fuera lo que viniera después, una cosa era segura. Nunca volvería a ser ese hombre. Los días se alargaron en semanas, y las semanas se desdibujaron en meses. El tiempo avanzaba, indiferente a los escombros que dejaba atrás. El pasado se aferraba a mí, pesado como el hierro, pero me negaba a dejar que me rompiera. Me fui de Monterrey 2 días después de salir de aquella casa. No se lo conté a nadie, no dejé ninguna nota. Empaqué lo poco que necesitaba, cogí el dinero que tenía y desaparecí. El camino se convirtió en mi hogar, el zumbido del motor de una vieja camioneta fue mi única compañía. Me desplacé hacia el sur, siguiendo autopistas que desembocaban en carreteras más pequeñas, pueblos donde nadie conocía mi nombre. No miré atrás. Pero el pasado nunca estaba muy lejos. Al principio, Clara había llamado. Los mensajes empezaron desesperados, su voz llena de lágrimas. Luego vino la ira, las exigencias. Quería explicaciones, un cierre, algo a lo que aferrarse. Pero yo no le debía nada. Dejé que se acumularan, sin leer, sin responder, hasta que finalmente se detuvieron. Ya le había dado más de lo que merecía. En cuanto a Fabián, no tenía ninguna duda de que se estaba ahogando en el lío que le dejé. Su negocio, su reputación, arruinados. Me había asegurado de eso antes de irme, asegurándome de que el video llegara a las personas adecuadas. Había construido su vida sobre el encanto y el engaño, y ahora, sin ninguno de los dos, no era nada. El pensamiento debería haberme satisfecho. Quizás una vez, lo habría hecho. Pero la venganza, había aprendido, era algo vacío. No reconstruía lo que se había roto. No curaba lo que se había destrozado. Había pasado años construyendo una vida con Clara, y en cuestión de semanas, todo se había convertido en polvo. La traición aún ardía, pero ya no me consumía. En cambio, se había convertido en otra cosa, algo distante, como una vieja cicatriz que solo notas cuando cambia el clima. Me instalé en un pequeño pueblo cerca de la costa, el tipo de lugar donde nadie hace preguntas. Los días eran lentos, las noches más tranquilas. Encontré trabajo en un taller, arreglando motores oxidados, reconstruyendo cosas rotas. Era un trabajo honesto, sencillo. No más mentiras, no más traiciones. Solo manos manchadas de grasa y el ritmo constante de una llave inglesa contra el metal. Hubo momentos, fugaces pero reales, en los que casi sentí paz. Una copa compartida con un extraño. El aroma de la lluvia sobre el pavimento caliente. El sol hundiéndose en el océano, pintando el cielo de dorados y rojos. Pequeñas cosas, pero que importaban. Más de lo que nunca imaginé. Una noche, mientras cerraba la tienda, un sonido familiar se coló en el aire, el rugido sordo de un motor de motocicleta. Me giré y vi cómo el conductor se detenía, con el polvo arremolinándose en la tenue luz. Se quitó el casco y, por un momento, me quedé sin aliento.
Tenía ojos oscuros y manos firmes. No era Clara. No era un fantasma de mi pasado. Solo alguien nuevo. Me hizo un gesto con la cabeza. ¿Eres el mecánico? Me sequé las manos con un trapo y asentí. Sí. ¿Qué necesitas? Se bajó de la moto, quitándose el polvo de los vaqueros. El motor no para de fallar. Pensé en que lo miraran. Señalé el garaje. Echemos un vistazo. Me siguió al interior, rodeados por el olor a aceite y metal. Busqué mis herramientas, con los dedos firmes, el corazón tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Quizá no estaba curado. Quizá nunca lo estaría. Pero por primera vez, no estaba huyendo. Y eso era suficiente.